laugarren puntua. Proposizioak. Bildu da talde politikoak aurkeztutako proposizioa gaia emakumeen autonomiaren eta erabakitzeko eskubidearen ezartzari buruzkoa. Proposición presentada por el Grupo Político Municipal Bildu relativa a la defensa de la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres. Lehenengo eta behin onartu behar da proposizioi hau aztergai zerrendan sartzea. Primero hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Proposizio hau gai ordenean sartzearen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta proposizio bat da, eta abstentzioak. A ver, ¿qué estamos votando? Proposizio bat da, eta proposizio batenez, orduan, bozkatu egin bat dugu, ia gai ordenean sartzen dugun ala ez. Orduan, ez dakit errepikatu behar den ala ez? No, sí que bien, que de acuerdo. Ondo, venga, aurrera. Por parte del Grupo Político Municipal PSOE y Bildu se presenta una enmienda a la totalidad que se va a hacer una votación, porque es la totalidad. En caso de ser rechazada, se pasará a hacer la votación de la proposición. Enmienda a la totalidad que presentan los grupos municipales de Bildu y Socialistas Vascos a la proposición presentada por Bildu relativa a la defensa de la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres, para presentarse una proposición sobre la despenalización del aborto y por una ley que garantice el derecho de las mujeres a decidir. El anuncio de la modificación de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010, está generando un gran debate a nivel social y un amplio rechazo en todo el movimiento feminista. La nueva ley pretende volver a un modelo más atrasado que el de 1985, la primera ley del aborto aprobada después de la dictadura, y supone un ataque frontal hacia los derechos básicos de las mujeres. La actual legislación que permite el aborto libre hasta las 14 semanas, tras un periodo de reflexión de 3 días, eso sí, tampoco tutela nuestros derechos porque no garantiza un aborto libre, seguro y gratuito con la seguridad social y para todas las mujeres, independientemente de su origen o clase social. Hay que recordar que este derecho hoy en día no se extiende a las mujeres inmigrantes sin papeles que no tienen acceso a la sanidad pública tras los recortes de los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que el actual cuestionamiento del derecho al aborto no es casual. Detrás subyace una ofensiva ideológica dogmática y reaccionaria que establece cuál tiene que ser el modelo de familia y el rol de las mujeres en ella. Con los actuales recortes en los servicios públicos, las pocas tareas que el Estado estaba cubriendo en materia de cuidados y reproducción se están dejando de lado. Este peso está recayendo y va a recaer principalmente sobre las mujeres que tienen el deber de suplir estas funciones del Estado. Volver a cuestionar el derecho al aborto es también reasignar nuevamente el rol de madre y fortalecer el ideario que determina el papel de las mujeres y su destino principal en la sociedad, la reproducción dentro del modelo de familia heterosexual. Si hasta ahora hemos visto que el acceso al aborto se vive de forma desigual, con las medidas que quiere imponer esta desigualdad va a aumentar. Solo podrán abortar de manera segura las mujeres que tengan los suficientes recursos económicos para desplazarse a otro país donde la ley no sea tan restrictiva. Con la actual estafa, también llamada crisis, serán cada vez más las mujeres con difícil acceso a esta opción. Para las mujeres trabajadoras y estudiantes con menores recursos económicos habrá mayores dificultades y muchas se verán abocadas a abortar en la clandestinidad bajo condiciones inadecuadas, incluso poniendo en riesgo su vida. Además, las menores de 18 años no podrán abortar sin el consentimiento paterno o materno. Curioso cuando, por ejemplo, en el Estado español la edad legal para casarse es de 16 años, aumentada recientemente, o 13 para mantener relaciones sexuales. También habrá que ver cuáles serán las consecuencias penales para aquellas mujeres que se vean obligadas a abortar de forma legal, para lo cual el Ministerio de Justicia aún no declaró nada concreto. Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones seguras, adoptando las administraciones las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectiva. Por todo ello, se presenta para su aprobación el siguiente acuerdo.
1. El Ayuntamiento de Sopelana rechaza firmemente el anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, presentada por el Partido Popular, por considerarla retrógrada y una grave vulneración de los derechos de las mujeres. 2. El Ayuntamiento de Sopelana exige un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal y pase a estar regulado como el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, interrumpiendo voluntariamente su embarazo cuando lo deseen. 3. El Ayuntamiento de Sopelana exige una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo y que disponga los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio de estos derechos de manera efectiva y segura. 4. El Ayuntamiento de Sopelana exige el reconocimiento preciso y claro de este derecho, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y los juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios en la red sanitaria pública. 5. El Ayuntamiento de Sopelana exige que el aborto sea una prestación sanitaria normalizada dentro de la red sanitaria pública para todas las mujeres, autóctonas o emigradas, y que regule la objeción de conciencia de las y los profesionales con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a abortar en todos los centros públicos. 6. El Ayuntamiento de Sopelana demanda garantías para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos y que las y los profesionales puedan ejercer su profesión sin intimidaciones ni difamaciones que obstaculicen y criminalicen la libre práctica de este derecho. 7. El Ayuntamiento de Sopelana exige que se implementen políticas y medidas integrales de salud sexual y reproductiva basadas en el reconocimiento de estos derechos como derechos humanos de las mujeres. 8. El Ayuntamiento de Sopelana exige que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se implante la educación afectivo-sexual con perspectiva feminista en todos los niveles de la enseñanza. 9. El Ayuntamiento de Sopelana exige que se informe sobre los diferentes métodos anticonceptivos y se garantice su acceso y gratuidad. Nosotras decidimos cómo queremos vivir nuestras identidades sexuales, placeres, deseos y nuestra maternidad. 10. Este Ayuntamiento reconoce el trabajo inmenso realizado por el movimiento feminista y de mujeres para articular una respuesta unitaria que frene la reforma anunciada y en este sentido se suman las movilizaciones organizadas para frenar la reforma anunciada. Asimismo, se dará cuenta de este acuerdo al Gobierno vasco, al Gobierno del Estado español, al Ministerio de Justicia y al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Eztabaida zeltzandan, Berta, zerbait esateko? Sí. En marzo del año 2010 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tras su aprobación por el Congreso y el Senado. Esta ley respondía a una filosofía política muy concreta, liderada por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Filosofía que tenía como pilares básicos la ruptura de consensos consolidados, su obsesión por finiquitar todo lo construido hasta aquel momento, su deseo de dividir, confrontar y enfrentar a los españoles y su empecinamiento en rescatar debates ya superados que no estaban en la agenda del conjunto de la ciudadanía. Y lo decimos porque la reforma del Código Penal por la que se despenalizaban 3 supuestos en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el año 1985 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, gozaba de un amplio consenso social y desde luego no existía demanda alguna para su modificación. Ley, por cierto, que fue impulsada y aprobada por el propio Partido Socialista con su presidente Felipe González a la cabeza. Asimismo, pues, a un nuevo episodio de las incoherencias y contradicciones de un partido político que hace de este tipo de comportamientos sus señas de identidad. Ley Orgánica 9 del 85. En aras de tratar de mantener el máximo equilibrio posible entre los derechos de la mujer y los del no nacido, modificó el Código Penal introduciendo los 3 supuestos de despenalización para aquellas situaciones de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto terapéutico, violación de la mujer, supuesto criminológico, y existencias de malformaciones físicas o psíquicas en el feto, supuesto eugenésico. Pero el sectarismo ideológico del Partido Socialista llevó en el año 2010 a la aprobación de una nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ley que nació sin consenso y que rompía los acuerdos básicos mantenidos hasta aquel momento, que generó una intensa e innecesaria polémica social entre sectores de nuestra sociedad con planteamientos ideológicos muy diversos. Una ley que el propio Partido Socialista
excluyó de su programa electoral con la que concurrió a las elecciones generales del año 2008 y que tampoco formó parte de los compromisos adquiridos por el entonces presidente del Gobierno durante su debate de investidura. Y así lo corroboró la otrora vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, que expresó el 23 del 2 del 2008 que no existe demanda social para reformar la ley del aborto. O las propias declaraciones realizadas por el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que expresó el 28 del 12 del 2007 que no está en lo que afecta a mi voluntad y mi idea el proponer una reforma de la ley de la interrupción del embarazo. Una ley que a nuestro juicio no respeta la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en torno al equilibrio necesario que debe preservarse entre los derechos de la madre y de los no nacidos. Doctrina que establece que solo en situaciones excepcionales puede prevalecer los derechos de unos sobre otros, lo que viene a significar que ni los derechos de la mujer, salvo en determinados supuestos, pueden tener primacía absoluta sobre la vida del no nacido ni a la inversa. Ello debido a que la prevalencia en dichos términos supondría la desaparición no solo de un bien jurídico constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional, como tampoco los derechos del no nacido pueden prevalecer incondicionalmente sobre los de la mujer. Una ley que supone una total desprotección de los menores entre 16 y 18 años y una vulneración e intromisión sobre los derechos y las obligaciones que los padres tienen hacia sus hijos o hijas, a través de la introducción de la posibilidad de prescindir del consentimiento parental para poder someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Para evitar esta situación, el nuevo anteproyecto establece que las menores entre 16 y 18 años no emancipadas o mayores sujetas a curatela se requerirá su consentimiento y el asentimiento de los titulares de la patria potestad, tutor o curador. Una legislación que por primera vez en su historia propició que el Consejo General del Poder Judicial no fuera capaz de emitir un dictamen sobre la misma, que contó con un informe negativo del Consejo Fiscal y con una fuerte oposición de muchos aspectos de la misma parte del Consejo de Estado. Y por último, una ley que en contra de lo que se intenta transmitir no nos homologa con el resto de Europa, ya que solo 11 de los 27 países de la Unión Europea tienen un sistema de plazos sin necesidad de causa alguna, y tan solo Suecia y los Países Bajos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin causa alguna durante las primeras 14 semanas. Una ley que, por último, que no respeta el mandato de la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que nos da de plazo hasta 2015 para eliminar toda referencia a la posibilidad de ampliar los plazos de la interrupción voluntaria del embarazo cuando el feto sufra alguna discapacidad, y que el nuevo anteproyecto del Gobierno recoge los términos exigidos por dicha convención firmada por España y en concreto por el ministro socialista Jesús Caldera en el año 2008. La moción además parte de varios conceptos equivocados. En primer lugar, considera la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. El Consejo de Estado, en su informe preceptivo, aconsejó modificar el artículo 12 de la ley, eliminando el reconocimiento de ese supuesto derecho de imposible encaje constitucional. El Consejo Fiscal fue incluso más allá, al solicitar la retirada del citado artículo, al ser un elemento de desprotección del no nacido contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A ello tenemos que añadir que el aborto no existe como derecho en ninguna legislación de nuestro entorno y que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que no existe un derecho humano al aborto. En segundo lugar, además de partir de la premisa de ser un derecho, lo considera un derecho absoluto e ilimitado de la mujer y lo antepone a cualquier otro derecho, incluido el del no nacido. Esta filosofía no conlleva sino una interrupción voluntaria del embarazo libre y sin ningún tipo de restricción, lo cual significa dejar al no nacido en la más absoluta situación de desprotección y de vulnerabilidad. Por tanto, nosotros nos mantenemos, como he dicho anteriormente, y en consonancia con el Tribunal Constitucional, entendemos que debe de haber una conjugación, una conciliación y un equilibrio entre ambos derechos. Y en tercer lugar, considera el aborto como signo de progreso cuando, a nuestro juicio,
La imposibilidad de cumplimentar un proceso de gestación supone un verdadero drama. No existe nada más progresista que defender el derecho a la vida desde el comienzo de la misma. La moción, en su parte expositiva, pone de manifiesto que el aborto no es sino un instrumento ideológico más al servicio de la izquierda de este país. El Gobierno ha anunciado en cumplimiento con su programa electoral una reforma de la ley actual que regula el aborto y por ello ha presentado el nuevo anteproyecto. Hemos de expresar, como lo hizo el propio Partido Socialista durante la tramitación de la orgánica del año 1985, que tenemos toda la legitimidad para poder abordar una reforma de la norma actual, ya que dicha modificación estaba incluida en nuestro programa electoral que fue refrendado por 11 millones de españoles. Nuestra reforma pretende, en consonancia con el compromiso adquirido con el conjunto de nuestra sociedad, preservar el derecho a la vida y la protección de los menores, siempre desde el equilibrio que debe existir entre los derechos de la mujer y del no nacido, y tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero cuando la existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o la presión insoportable que para la mujer puede suponer la gestación, que es consecuencia de una agresión sexual, representan supuestos de colisión entre la vida del no nacido y derechos relativos a valores constitucionales de extraordinaria significación, como son la vida, la salud y la dignidad más esencial de la mujer, que justifican, bajo determinadas condiciones, la admisión de prevalencia de estos sobre aquel, y así lo recoge el nuevo proyecto legislativo. En aquellas situaciones de conflicto, el anteproyecto recoge la obligatoriedad de transmitir información clínica sobre los posibles riesgos y secuelas de la intervención y se concede un plazo de 7 días para que la mujer adopte la decisión perfectamente informada y conociendo todas las variables. Desde el Partido Popular rechazamos posturas maximalistas en este asunto, pero entendemos que se debe de tratar de legislar con el objetivo de proteger al eslabón más débil, más vulnerable y más desprotegido en esta cadena, que no es otro que el no nacido, en consecuencia, en consonancia con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional y siempre y cuando no suponga riesgo o atente contra la dignidad de la mujer. La moción presentada es un canto al sectarismo ideológico que no pretende sino crear un caldo de cultivo que genere crispación y división en el seno de la propia sociedad. Y lo decimos porque tenemos por delante toda una amplia tramitación parlamentaria donde cada formación política tendrá la oportunidad de presentar sus respectivas propuestas y en el que el Gobierno parte con voluntad de diálogo. A pesar de ello, la izquierda ya ha comenzado a caldear el ambiente con el objetivo de erosionar al Gobierno. Desde el Partido Popular apostamos por preservar la vida y favorecer la maternidad, estableciendo la cobertura legal necesaria que posibilite la elección de la mujer para continuar con la gestación. Pretendemos evitar el desamparo social que a veces sufren las mujeres gestantes, fundamentalmente aquellas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Es necesario crear espacios de protección, medidas de apoyo que faciliten la crianza del menor o iniciativas que permitan a los menores crecer y desarrollarse en ámbitos familiares alternativos al biológico, todo ello con el fin de evitar que la mujer decida no ejercer su derecho a la maternidad, porque al margen de planteamientos ideológicos entendemos que todos estaremos de acuerdo en que siempre resulta mucho más positivo un nacimiento que una interrupción del embarazo. Estamos, por tanto, ante una futura norma equilibrada, una norma que el Gobierno tiene voluntad de aunar voluntades, que pretende conciliar derechos que cumplen con la jurisprudencia constitucional, que pretende defender el eslabón más débil, pero que antepone y trata de proteger ante toda la vida y la salud y la dignidad de la mujer. Guztia hau esan da, Josu, dauka zerbait esateko. Horren eztabaida da mozioari buruz edo emendakinei. Normalean egiten duguna da, bai mozioa eta emendakina, gainera emendakina da guztira, mozio osoa. Baina egiten duguna beti da, dana mahai gainean jarri eta eztabaidatu. Orduan, nahi duzunaren inguruan. Es una cuestión delicada, aún incluso tras tanto tiempo de práctica en una determinada regulación, pero es de esto último de lo que se trata, de los problemas de la actual regulación y de cómo adecuarla, en base a la experiencia acumulada y el contexto en el que vivimos, mejorándola. Hablamos, por lo tanto,
de la suficiente o no seguridad jurídica a mujeres y profesionales. Hablamos de las situaciones planteadas por el diagnóstico de graves anomalías más allá de la semana 22 o de las situaciones en que la salud materna corre grave peligro en etapas más avanzadas del embarazo. Hablamos de la prestación en los sistemas sanitarios públicos, como también hablamos de la regulación de la objeción de conciencia. Respondemos ante la sociedad actual y no ante la cuestión previa, aborto sí o no, que esa es una decisión personal independientemente de la existencia de la regulación actual como de otra mejor en el futuro, sino que una vez aceptada en la sociedad actual la legitimidad de la práctica del aborto, Eusko Alderdi Jeltzalea y Partido Nacionalista Vasco constata la necesidad de una mejor regulación y en favor de ello nos vamos a posicionar. No sé si... Bueno, bozkatu ingo dugu. Lehenengo bozkatu egin behar dena da, emendakina bera sartzen da, eta emendakina sartzen bada, puntua onartuta dago. Beraz, emendakinaren aldeko bozkak. ¿Votas a favor de la inclusión? Me había hecho yo. Emendakinaren aldeko bozkak. Igual berandu agodoa da. Emendakinaren aldeko bozkak. Eta kontrako bozkak. Beraz, gaia onartu da,